El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, asistió al Tribunal Constitucional para que el EUNACON sea declarado inaplicable. Vamos a analizar este y otros temas también que están marcando la contingencia por estos días. Estamos con el senador Alejandro Navarro. Muchas gracias por estar junto a nosotros, senador. Buenas tardes, Viviana. Senador, está toda esta controversia respecto a lo que pasa con los doctores que no aprobaron el EUNACON, esta solicitud de los municipios, pero hasta ahora no habíamos escuchado que pudiese ser considerado inconstitucional o ir al Tribunal Constitucional para que no pueda seguir aplicándose. ¿Por qué? A ver, nosotros hemos recurrido por un caso muy particular, por el doctor Ferrada. Él dio el EUNACON el año 2012, el EUNACON teórico, y el 2014 el EUNACON práctico. Los aprobó. Sin embargo, lo han rechazado. Él estudió en Cuba, ejerce actualmente hoy día en Chile, y ahí se ha establecido una discriminación. Y además de eso, hemos pedido al tribunal se pronuncie sobre la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso cuarto del artículo número 1 de la ley 20.261, que es la que crea la ASOFAMESH, que es la Asociación de Facultades de Medicina, que es un organismo privado que tiene una facultad inédita, decidir sobre las políticas públicas de salud, en este caso, qué médicos pueden trabajar en el sistema público. Eso es inconstitucional, eso pasó en el Senado por una indicación de la senadora Matei, que no tuvimos la posibilidad de discutirla. Porque no puede un organismo privado dictar normas sobre lo público. Esa es una facultad exclusiva del Ejecutivo. Tal como hace un tiempo atrás el propio Tribunal Constitucional señaló que era inconstitucional la CONAF privada, porque CONAF es una corporación de derecho privado. Es híbrido, finalmente, público-privado. Es un híbrido con financiamiento público. Hoy día la ASOFAMESH es una asociación privada de facultades de medicina que además hace de juez y parte. Primero forma a los médicos y luego los certifica ella misma. No pueden estar ambas facultades en un mismo órgano, es decir, no puede alguien formar a los médicos y ellos mismos decir qué médicos pueden trabajar, más aún en el sistema público. Por lo tanto, creemos que es una norma que tiene una inconstitucionalidad, y a partir de Lautaro Ferrada, médico oftalmólogo formado en Cuba, que ha sufrido una discriminación inaceptable, habiendo aprobado el EUNACON, esperamos que esta norma sea derogada y que se restablezca que esto lo tome la Universidad de Chile o lo tome el propio Ministerio de Salud. Ya, o sea, no es que no exista un EUNACON, sino que sea otro organismo el que haga esta prueba. Viviana, nosotros tenemos críticas profundas a la EUNACON. El EUNACON es una prueba que no ha presentado un solo antecedente que acredite calidad. No lo hay, no lo hay. Es una prueba sistemática, que estandarizada, que no mide calidad, sino que en expresión del propio Premio Nacional de Medicina de Salud del año 2006, el doctor de los Ríos, señaló que esto era para impedir el ingreso de médicos extranjeros al sistema público nacional. Creo que es una prueba discriminatoria, que no hace ninguna diferencia entre los formados en Chile y los formados del extranjero, y se ha estructurado como una barrera de entrada a los médicos extranjeros. Y quiero decir que la ministra de Salud a esta altura debería estar pidiendo disculpas por haber establecido el decreto de sacar a cientos de médicos extranjeros sin tener garantizado el reemplazo por un médico chileno, porque eso es abandonar a su suerte a miles de chilenos que no tienen acceso a otro tipo de salud que no sea la pública. Claro, hay una problemática ahí, es por eso también que está este reclamo y esta preocupación de los municipios, pero lo que uno se pregunta, y también lo que uno ha escuchado, por ejemplo, de doctores chilenos o del Colegio Médico, al señalar que esta es una prueba que exige ciertos conocimientos mínimos y que también se le aplica a los chilenos que la aprueban en su gran mayoría. Si bien ahí está también la disyuntiva, porque muchos de ellos son recién egresados y tienen estos conocimientos más frescos y tal vez los aprendieron hace menos tiempo de lo que es el caso de los médicos extranjeros. ¿Por qué se va a hacer una diferencia cuando efectivamente a los médicos chilenos también se le exige este examen? Viviana, el EUNACON se exige desde hace algún tiempo. Muchos médicos chilenos no han dado el EUNACON, y si lo dieran lo reprobarían, porque es una materia que han visto en primer año. Un médico formado con 20 años, que era el caso de los especialistas, reprobaría el EUNACON. El propio doctor París, si lo tuviera que dar, no tengo ninguna duda que lo reprobaría. Por eso que hicimos una corrección. Lo exigimos y fue acogido. Eliminar el EUNACON para los médicos especialistas y pedirle solo la prueba de su especialidad, que es lo que debiera ejercer. Porque alguien que trabajó 20 años de cardiólogo
Tú le pides a UNACOM y lo más probable es que repruebe. Tú tienes que examinar lo que sea un cardiólogo y se haga la prueba para garantizar la cardiología. Y en este sentido vamos a seguir pidiendo que el UNACOM sea revisado. O sea, ¿es necesario un examen? Lo es, pero tiene que ser una prueba que dé garantías de unanimidad, más bien de transparencia, de objetividad, porque claramente no es objetivo. Y más aún, se ha convertido en un gran negocio. $1.000 debe pagar cada médico por dar la prueba 2 veces al año. Más de 4.000 se inscribieron este año, el año pasado, el 2016. Quiero decirte que con una tasa de reprobación del 76%. Es decir, además, hay muchos médicos involucrados que forman médicos, son parte de la Universidad de Chile y además participan en el examen de UNACOM. Esto, por decirlo de algún modo, está disperso y tiene que ser revisado profundamente si no queremos seguir perdiendo médicos que hoy día el sistema de salud pública necesita. Ahora, usted dice que, claro, que hay que cambiar el UNACOM, que debe existir otro tipo de ente que esté detrás de la realización de este tipo de pruebas, pero en muchos países, y quienes defienden también la realización de este examen, plantean que debe haber algún tipo de certificado garantía, sobre todo de quienes vienen de afuera, de la calidad y de los conocimientos. Entonces, ¿debe ser reemplazado? ¿Debe haber igual una exigencia? Porque obviamente uno, cuando va al doctor y hace la salud pública o privada, confía que tiene las capacidades suficientes para poder atenderlo de la forma Diana, óptima. Quiero hacer una afirmación categórica en esta entrevista. Los médicos extranjeros, para trabajar en el sistema público-privado, en las ISAPRES, en las clínicas Las Condes, en la clínica alemana, no requieren dar el UNACOM. Y muchos de ellos están hoy día ejerciendo sin dar el UNACOM. Lo paradójico es que sí lo requieren para trabajar en el hospital Guillermo... Hospitales públicos, claro, hospitales públicos, Guillermo Gran Benavente de Concepción. Por tanto, esto es inexplicable. Es decir, para las ISAPRE, que son para un grupo de chilenos que tiene más alto nivel económico de ingreso, no se exige el UNACOM porque ahí se paga. Para el sistema público, que en muchos casos es gratuito, tú lo exiges y echas a los médicos al sistema. Quiero decirte que ya el intendente de la Quinta Región, Aldoney, y muchos alcaldes se han rebelado y yo los voy a apoyar. Mientras no haya un médico chileno reemplazo, yo creo que es temerario, es peligroso y aún más, yo diría que es irresponsable despedir a un médico extranjero que además lo está haciendo bien y tiene un alto grado de reconocimiento. La gente le tiene cariño, porque sabe una cosa, Viana, los médicos examinan de verdad, tocan a los pacientes, no los interrogan. Esto de la medicina municipal, de la medicina primaria, hace que por la exigencia de 10 pacientes, 8 pacientes a la hora, tú sufras un interrogatorio, no un examen, no te ocultan, te interrogan. Y eso no puede continuar. Los pobres en mi país tienen derecho a ser examinados, no interrogados. No, y es cierto, hay una bastante buena aprobación y finalmente hay bastante conformidad, podríamos decir, hay de las casos, personas que como se también hay con médicos sí. chilenos. Pero lo que llama también la atención es que ellos tienen la posibilidad de rendirlo en general, cualquier persona 4 veces el UNACOM. Entonces, no es tan solo que la primera vez se han rechazado, sino que tienen la posibilidad de nuevamente prepararse. Entonces, ahí también vuelvo a preguntarle si, independiente de todas estas posibilidades, debe dejarse de lado, no debe existirle UNACOM. Viana, hay casos en donde se ha dado de manera reiterada. Yo creo que allí uno dice, bueno, estos médicos sí requieren una fuerte revisión. Pero quiero señalarte de que los médicos dan el examen y nadie les dice en qué se equivocaron. Es secreto. Es decir, no les dicen en esto se equivocaron. Se guardan las preguntas y las respuestas en secreto. Y quiero decir una cosa. El año 2012, en el gobierno de Sebastián Piñera, el ministro de Salud lo que hizo fue parar el UNACOM por la filtración de 12 preguntas. Yo hemos denunciado de que hay 25 preguntas que se anulan de manera discrecional. Es decir, mientras la prueba no la tome un organismo que dé garantías de objetividad y donde la prueba además garantice calidad, vamos a tener un problema gravísimo porque esto deja fuera a médicos que Chile necesita. Se requieren más de 4.000 médicos en Chile y la tasa de recambio sigue siendo baja. ¿De qué sirve tener hospitales si no hay médicos especialistas o no hay médicos generales de zona en nuestros consultorios o CEFAN? Y esto es una responsabilidad del gobierno. Y yo espero de que los alcaldes se rebelen y no hagan ningún despido mientras no haya un médico recambio y que den las facilidades para que los médicos extranjeros puedan ejercer
dando, por cierto, protección de salud a nuestra gente. Senador, quiero aprovechar también de conversar con usted respecto a otro tema. Hoy día se dio a conocer que en el caso de Lorenza Cayuana, este recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción fue rechazado, por lo tanto ella debiese volver a la cárcel, ya estaba en un recinto hospitalario, podríamos decirlo, donde ahí obviamente su caso se hizo conocido a nivel mundial, hay que plantearlo, por haber dado a luz engrillada. ¿Qué pasa y qué acciones están evaluando? Porque entiendo que usted también ha tenido contacto con ella, con quienes la están defendiendo para recurrir a la Corte Suprema. La Corte de Apelación de Concepción hoy día emitió el fallo por 2 votos contra 1, un voto de minoría, decidió rechazar nuestro recurso de protección. Yo valoro el voto de minoría de Matilde Esquerré, la ministra, que señala claramente la situación de estrés postraumático que está sometido Lorenza, avalado por diversos informes médicos especialistas, la imposibilidad y el riesgo de ser trasladada a la cárcel de Arauco, basado en un informe del Colegio Médico, que dice que no existen las condiciones para que Sayén, nacida prematura, pueda ir a una cárcel sin tener que tener riesgo de su propia vida. Y por tanto, vamos a apelar a la Corte Suprema, si es que el gobierno, y particularmente, digámoslo, el ministro de Justicia, Jaime Campos, y Jaime Rojas, director nacional de Gendarmería, toman la resolución de traslado a un centro de educación y trabajo, que es lo que ella quiere y la familia quiere. Después vamos a preocuparnos del tema penal de fondo. Por ahora, creo que trasladar a Lorenza y a Sayén a una cárcel, Arauco particularmente, es de altísimo riesgo, y lo que va a hacer va a agudizar la contradicción social. Hay mucha gente indignada por esta situación, y Lorenza lleva ya casi 3 meses y medio en una sala pequeña, una habitación en una clínica privada, sin poder realizar ningún tipo de actividad. Es decir, está sometida a un estrés, tiene 2 gendarmes mujeres dentro de la habitación 24 horas del día y un gendarme varón en la puerta, lo que provoca también una situación compleja para la clínica privada. Lo que yo digo es de que lo que tiene que haber ahí es un proceso de entender que un error no se resuelve con otro error. A Lorenza se le provocó un daño. Vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso, para que nunca más una mujer en Chile pueda dar a luz engrillada de sus 2 pies en una clínica privada o un hospital. Ese error no se puede volver a repetir, y Gendarmería tiene que hacerse cargo que cometió un error y causó un daño a Lorenza. La reparación mínima de ese daño dentro del reglamento propio de Gendarmería es ir a un centro de educación y trabajo. ¿Y qué va a pasar en este intertanto mientras se está a la espera de recurrir a la Corte Suprema de la resolución que se pueda tomar ahí en el caso de ella? ¿Ella ya debiese en este momento entonces ser trasladada a una cárcel, más allá de los cuestionamientos que puedan haber, si están las condiciones, sobre todo pensando en que tiene una guagua de 3 meses? Yo hoy día me he entrevistado con el jefe de gabinete del subsecretario de Justicia, que es ministro subrogante, y con la jefa de gabinete de la subsecretaria de Derechos Humanos, y le he planteado de que si Gendarmería da señales de eso, se va a producir una movilización social para impedir ese desalojo. Si quieren meter al golpe a la clínica privada para desalojar a Lorenza Cayuán y a Sayén, va a ser una decisión política, y la responsabilidad alguien la tiene que asumir. Lo que queremos es que se proceda de acuerdo a derecho, y yo lo he dicho, los tribunales no dicen tribunales de derecho, dicen tribunales de justicia en Concepción y también aquí en Santiago. Lo que queremos es justicia para Lorenza Cayuán, y eso significa que se espere al menos la resolución de la apelación a la Corte Suprema, o se traslade por un tiempo prudente a Sayén y a Lorenza, yo digo 1 semana, para que el comité evaluador tome las precauciones, tome los antecedentes, que los tienen, y pueda ir a un centro de educación y trabajo. En Chile, las mujeres con niños son más de 126 mujeres con sus niños menores de 3 años en Chile. Yo he presentado un proyecto de ley, Viviana, para establecer una pena alternativa para las primerizas, que no sean crímenes de sangre ni violentos, para que hasta los 3 años puedan cumplir su pena con arresto domiciliario. Es decir, evitar un ambiente de cárcel para esos niños, porque un niño que crece y nace en la cárcel ya no le tema a la cárcel. Hay un daño permanente, hay una formación permanente que hay que evitar a toda costa. Perfecto, muchísimas gracias, senador, que esté muy bien.